Hola, vamos a hacer el examen de septiembre de 2019 de la UNED. Es el examen de Orgánica 1. Orgánica 1 del segundo curso. Y nos preguntaban lo siguiente en el ejercicio 3 de ese examen. De las siguientes afirmaciones indicar si son verdaderas o falsas, dando una explicación y formular las reacciones correspondientes. Se desea convertir cloruro de terbutilo en alcohol terbutílico, produciéndose la mínima cantidad de subproductos. Debe utilizarse un disolvente polar como el agua y una base débil, una base muy débil como el agua. Bien, vamos a dibujar la reacción que nos proponen en este primer ejercicio. Tenemos el cloruro de terbutilo. El grupo terbutilo es un carbono que une a 3 metilos y lleva un cloro que se va a comportar como un grupo saliente. Es un halógeno, grupo electronegativo, y por tanto tiende a irse en forma de Cl-. Se trata de un sustrato terciario. El carbono, que tiene el grupo saliente, de él parten 3 cadenas. Por tanto, estamos ante un sustrato terciario. Los sustratos terciarios son muy propensos a eliminar, a sufrir reacciones de eliminación. Por tanto, si queremos reemplazar el cloro por un OH, vamos a tener que usar una base muy débil, porque en caso de utilizar una especie que tenga una cierta basicidad, se va a producir una reacción de eliminación, por ejemplo de tipo E2. De manera que para reemplazar el cloro por el OH tenemos dos opciones. Una, usar sosa, es decir, el ion hidróxido, y la otra posibilidad es utilizar agua. Ambos nucleófilos nos van a permitir conseguir la molécula final. Sin embargo, los OHs son muy básicos y no van a reemplazar el cloro por OH, sino que se van a llevar hidrógenos de esta posición, del carbono vecino al cloro, formándose un doble enlace carbono-carbono y sacando el cloro, mecanismo que recibe el nombre de E2. Y por tanto no vamos a conseguir el producto final. Los OH son una base demasiado fuerte y queda descartada. Así que, ¿qué precisamos? Pues una base débil como el agua. Y bueno, efectivamente es un disolvente muy polar, más bien yo diría que prótico, es decir, es capaz de formar puentes de hidrógeno y por tanto favorece el mecanismo de tipo SN1 que va a seguir la reacción, mecanismo que tiene lugar a través de un carbocatión que es estabilizado por esos disolventes de gran polaridad. Vamos a dibujar en un momento los pasos de ese mecanismo. El cloruro de terbutilo va a perder el cloro en la primera etapa para formar el catión terbutilo. A veces cuando uno empieza a estudiar la orgánica se pregunta por qué se produce esa pérdida de Cl-. ¿Qué es lo que la produce? Simplemente la estabilidad del producto final. El intermedio obtenido tiene una estabilidad importante, es un carbocatión terciario. Los metilos lo estabilizan por un fenómeno llamado hiperconjugación y esto hace que se genere sin más explicación. Y además hay otra cuestión. Este carbocatión se rodea de moléculas de agua. Las moléculas de agua interaccionan con él a través de su oxígeno, generando aún una mayor estabilización del mismo, y a continuación esas moléculas de agua que lo están rodeando, que lo están solvatando, van a atacar al carbocatión y eso nos va a dar ya el producto final, el terbutanol. Bueno, faltaría un detalle que es la pérdida de un protón. Una vez que el agua ataca, nos va a quedar unida al carbono en forma de OH2+, y va a faltar un paso que es la desprotonación del agua, la pérdida de un protón para dar por fin el terbutanol. Se trata de una SN1 que va a ir muy bien a una velocidad importante porque estamos ante un sustrato terciario con una base debilísima que va a favorecer la SN1 y además tiene polaridad, es prótica, es muy polar y estabiliza el carbocatión formado. Bien, por tanto es verdadero lo que han afirmado ahí. En el apartado B nos dice que se calienta el 1-bromobutano con metóxido de sodio en metanol como disolvente y el producto final será el 1-buteno. Bueno, pues calentamos el 1-bromobutano, lo vamos a calentar con metóxido sódico. Le vamos a poner metóxido de sodio disuelto metanol. Y dice que el producto obtenido es el 1-buteno, Bueno, esto es falso. Esto es si se calienta el 1-bromobutano con metóxido sódico o metanol,
como disolvente, el principal producto será 1-buteno. Bueno, creo que es falso. Me hace dudar el calor. El calor favorece las reacciones de eliminación. Sin embargo, estamos ante un sustrato primario. Un sustrato primario, el carbono que tiene el bromo tiene una sola cadena, tenemos un buen grupo saliente que es el bromo y tenemos una base fuerte y también muy buen nucleófilo que es el metóxido. Pero el metóxido ante sustratos primarios tiende a sustituir mayoritariamente, tiende a dar un producto de sustitución en una cantidad muy importante, posiblemente pues de un 80%, 90%, pero es cierto que la sustitución se ve afectada por la temperatura. Normalmente cuando hacemos una reacción de sustitución, es decir, una reacción de tipo SN2, pues no calentamos de forma muy importante, porque la calefacción tiende a favorecer las eliminaciones. De todas maneras, bueno, no lo sé, depende de la temperatura a la que se ponga quizá, pero en principio un sustrato primario con un nucleófilo de tipo OH-, metóxido o incluso amiduro, el producto habitual es una SN2. ¿Qué debemos usar si queremos una eliminación? Bien, pues para eliminar usaríamos sin duda terbutóxido de potasio, LDA, bases impedidas que no puedan acceder al carbono del bromo. Esas bases sí arrancarán hidrógenos de esta posición, produciendo por pérdida del bromo el alqueno. Eso sí nos formará el 1-buteno. Pero una base pequeña como sosa, metóxido, etóxido, no son adecuadas para producir reacciones de eliminación, reacciones de tipo E2 en sustratos primarios. Son adecuadas cuando tenemos sustratos secundarios o terciarios. Ahí sí que eliminan sin problema. Pero en primarios es conveniente utilizar una base impedida. Por tanto, lo vamos a dar como falso, aunque lo de se calienta nos hace dudar. El halogenuro de alquilo 1 reacciona más rápidamente mediante mecanismo SN2 que el dihalogenuro de alquilo 2. Es cierto, porque es un sustrato primario. Tenemos un sustrato primario frente a un sustrato terciario. De hecho, podemos incluso afirmar una cuestión, y es que en el caso del terciario, la SN2 es imposible. No funciona, está demasiado impedido. Las cadenas que rodean el carbono alfa, el carbono del bromo, impiden el ataque de los nucleófilos. El nucleófilo no puede acceder. En este caso sí, en este caso se trata de un sustrato primario cuyo carbono es totalmente accesible y por tanto la SN2 es favorable. Lo que ocurre en el ejemplo anterior, en el apartado B, ante un sustrato primario, un nucleófilo de tipo alcóxido, por ejemplo, que es bastante básico, consigue dar la SN2 sin problema. Para que elimine, pues necesitamos bases impedidas como terbutóxido o LDA. El 1 reacciona a una buena velocidad en una SN2, porque es un primario, el carbono accesible es atacado por el nucleófilo. Este no solo es más lento en la SN2, sino que no funciona debido a que está sobre una posición terciaria. Y en el último apartado, el 1-cloropropano reacciona a mayor velocidad que el 1-yodopropano utilizando etóxido en etanol. Tenemos dos moléculas que en este caso se distinguen por el grupo saliente, el 1-cloropropano y el 1-yodopropano. ¿Qué diferencia hay entre ambas? El grupo saliente. El yodo es un mejor grupo saliente que el cloro. Yodo es mejor grupo saliente. ¿Por qué? Por su tamaño. Es mayor, es más grande. Al ser un átomo de mayor tamaño, pues tiene diferentes ventajas. Quizá la más importante es lo débil que es el enlace con el carbono. Dado que el yodo es un átomo muy grande, mucho mayor que el carbono, el solapamiento de los orbitales de los híbridos sp3 del carbono y del orbital p del yodo es un solapamiento defectuoso, por tanto es un enlace débil y el yodo tiende a irse fácilmente en forma de yoduro. En el caso del cloro, esa salida es más difícil porque forma un enlace más fuerte. Tenemos un parámetro que nos puede servir para clasificar los grupos salientes según su bondad, ¿no? Que es la posición del átomo en la tabla periódica, o mejor dicho, la basicidad. Los mejores grupos salientes están hacia la zona menos básica, a la derecha y abajo. Ahí se sitúan los mejores grupos salientes. Grupo saliente, buen grupo saliente, es sinónimo de especie poco básica.
tenemos una especie de baja basicidad, poco básica, pues se comporta como un buen grupo saliente. Por tanto, el yodo, es de los mejores grupos salientes que tenemos. Y hacia arriba va empeorando. El bromuro es peor, el cloruro es peor y el fluoruro no se comporta ni siquiera como grupo saliente. Después, aparte de la posición en la tabla periódica, también encontramos grupos que debido a su estructura tienen una basicidad muy baja. Por ejemplo, grupos como este presentan una basicidad bajísima porque aunque el oxígeno es un átomo básico, la resonancia hace que la basicidad de esta especie sea muy baja. Este grupo se denomina MS o menos o mesilato, es el ion mesilato y es uno de los buenos grupos salientes que se emplean en una SN2. Por tanto, en una SN2 cuando le pongamos un nucleófilo, que en este caso nos dice qué nucleófilo es, nos dice que es el etóxido sódico, ambas moléculas reaccionan sin problema con etóxido, pero esta reacciona mejor porque tiene un mejor grupo saliente formando un éter. La de arriba no tiene problema tampoco, reacciona a gran velocidad, es un primario con un buen grupo saliente, el etóxido ataca, el cloro se va y nos forma el éter final. Pero la reacción de abajo más rápida porque tenemos mejor grupo saliente. Ante igualdad de condiciones, la que tiene el mejor grupo saliente va a mayor velocidad. El etanol no es un buen disolvente. Etóxido en etanol, sería mejor disolver el etóxido en otros disolventes no próticos, sino apróticos, buscar disolventes de tipo DMF, DMSO, que darían una mayor velocidad. Esto es todo sobre este examen del año pasado, de la UNED, de Orgánica 1.